lugar que lo hacía José Luis Medina Lapieza, el histórico alcalde comunista de Sanlúcar, de quien me considero voy a traer un más entrañable y emocionado recuerdo. Miren ustedes, Ifigenia empezó dando una serie de datos conmovedores, porque son los datos que están a disposición de todos los que acceden a la información escrita, radiada, televisada, como la que ha dado hoy también Juan, y podríamos continuar ad eternum. Se podría hablar también de lo que está pasando en Ucrania, y podríamos igualmente con los datos, los reales, más del 80% del ejército ucraniano ha sido destruido, batallones enteros en el embolsamiento de Kursk, con la técnica que se aplicó en Stalingrado después del contraataque, una vez derrotado, von Paul hizo su sexto ejército de la Wehrmacht, y podríamos seguir dando igualmente datos dramáticos en otras partes del mundo. Pero la pregunta es ¿por qué? ¿A qué se debe? Hay una frase no es precisamente mi filósofo de cabecera, de José Ortega y Gasset, que dice: la historia no es la narración de los hechos, sino la comprensión de su génesis. No conocemos qué está pasando si no conocemos la historia no relatada, sino analizada. Por tanto, de manera que ustedes no salgan de aquí con sentimientos encontrados, por un lado, pobres palestinos, pero pobres también judíos que están muriendo por la acción de los políticos, es necesario que ustedes conozcan la historia de unos y de otros en este contexto, para que salgan con una posición firme de defensa de lo más justo. Y en este caso lo más justo es defender a Palestina. Hay que empezar a distinguir lo siguiente: los judíos no es de quienes estamos hablando. Ser judío es tener una religión. Estamos hablando de los sionistas. Y los sionistas, con independencia de su carácter religioso, es una posición política, es un movimiento político que hay que explicar por qué surge y por qué después es de consumo, diría yo. Ellos y el imperialismo inglés llegan al acuerdo de intervenir y posicionarse en una patria que no les pertenecía. ¿Cuándo empieza a extenderse la religión judía? Digo, la religión judía por Centro Europa. Bueno, el pogromo de 1881-82, pogromo significa po en ruso completamente, gromo, destrucción, que sería la persecución, por tanto, de los judíos que se lleva a cabo después del magnicidio del zar Alejandro II en 1881. El comando, por llamarlo de alguna manera, que ejecuta al zar, formaba parte de él, del mismo, un judío, y de ahí aparece la persecución. Es verdad que la religión y la cultura propia de los judíos que venían de Rusia influyó bastante en el comportamiento de los intelectuales centroeuropeos de finales del siglo XIX. Y es a partir de ahí cuando empieza a gestarse lo que se llamó el sionismo, que lideró fundamentalmente a finales del siglo XIX Theodor Herzl. Si ven ustedes alguna fotografía, alguna imagen de dónde secciona el gobierno israelita, verán que hay una fotografía de un señor barbudo, de perfil. Ese es Theodor Herzl. Theodor Herzl era un periodista húngaro de religión hebrea, que empezó a convertir en su paradigma, en el sentido de su vida, la aplicación, con independencia de la interpretación que hacen los ortodoxos, que anteriormente ha explicado
fijaos, Juan, del principio de la trilogía que inspira el derecho bíblico y que da lugar, con la aplicación de su interpretación por parte del sionismo, a esto que se llama el derecho de Israel a existir y a ocupar la tierra que no les pertenece. Esa trilogía es el pueblo escogido por Dios, por Yahvé, la tierra prometida por Yahvé y entregada a Abraham, y la tercera es la alianza eterna. Hay que decir, como dice Pedro Costa Morata en su libro, impagable libro de Israel, del crimen, del mito al crimen, hay que decir que eso, que supuestamente, aparte de que no tiene base ninguna, de ningún tipo, hay que decir que hay que interpretarla, los que sean cristianos, creyentes, como un Yahvé injusto, porque es un Yahvé excluyente. Excluye al resto de los seres humanos, solamente los judíos, el pueblo escogido. Le dan su tierra con independencia de si sus padres, sus antepasados son originarios de ella. Y además tienen, con ese pueblo, con el pueblo judío, tienen una alianza eterna por la cual la tierra se la preservará y seguirá siendo el pueblo escogido. ¿Y qué pasa con los cristianos? ¿Y qué pasa con los ortodoxos? ¿Y qué pasa con los cristianos protestantes? ¿Qué pasa con el resto de los creyentes del mundo? Los ateos, por supuesto, además de excluidos, estamos condenados. Entonces, es un Yahvé injusto, exclusivista. Sobre esa gran mentira hay que empezar a conformar luego el relato. Los patriarcas, Abraham, Jacob e Isaac, no hay la menor constancia ni acreditación arqueológica, como bien ha dicho Juan, de su existencia. Pero es que ninguno de los mitos que han ido jalonando, adornando el mito bíblico, ninguno de los mitos son ni tan siquiera originales. Si ustedes van al análisis de las tablillas cuneiformes que 3.000 o 4.000 años antes del nacimiento de Cristo aparece en Mesopotamia, en la tierra de Sumeria, verán que el mito de la resurrección, de subir al cielo, del diluvio, todo eso tiene 3.000 años antes o 4.000 de que Jesucristo llegara a esta tierra, si supuestamente dicen y confirman que lo hizo. Por tanto, desde ese mito bíblico se pasa por la acción, primero, del discurso, del relato, que se abraza con la fe del converso, y posteriormente, colonialista, se pasa a lo que es el Israel de hoy. Por tanto, Israel es la fusión del mito bíblico y del mito sionista, que interpreta a su favor y en favor del imperialismo, primero inglés y después norteamericano, el relato bíblico. Bien decía Juan que los egipcios, que lo apuntaba todo, resulta que no tienen ninguna constancia en ninguno de sus papiros de la presencia, ni menos todavía, de 1 millón de judíos esclavizados. En el Sinaí, 40 años dando vueltas significa que tendría que existir alguna constancia arqueológica. Tampoco. Anteriormente, a que llegaran supuestamente los judíos a la tierra de Palestina, estaban los cananeos, llegaron los filisteos, los semitas en definitiva. Por cierto, bien lo ha apuntado Juan, la inmensa mayoría de los sionistas no son semitas, como posteriormente voy con un simple enunciado de sus gentes más preclaras a demostrar. Porque entonces me viene a la memoria aquella frase en la que afirmaba Julián Guita que el PP y el PSOE son las dos caras de una misma moneda. Parafraseo a nuestro
nuestro querido y recordado amigo, y digo que el Sáhara y Palestina son las dos caras de una misma infamia. Porque hay una similitud, una equiparación en un fenómeno y en otro. ¿Cuál es la razón principal en el caso de Israel, que con su política rampante, agresiva y colonial agrede, afecta y pone en permanente tensión a todos los países de Medio Oriente? El petróleo y el gas. ¿Cuál es el caso del Sáhara Occidental? Los bancos de pesca, el petróleo, el gas, los fosfatos, etc. No hay otra razón. A finales del siglo XIX, cuando se celebra el primer congreso sionista, a partir de ahí se empieza a hablar de la tierra prometida, de emigrar a la tierra prometida, la que le dio Yahvé a un inexistente, nada más que en la ficción enfermiza de los fanáticos a Abraham, como si mañana se le ocurriese a alguien, inspirado por algún movimiento divino, a que donde tenemos que estar, yo no, claro está, donde tienen que estar los cristianos que crean en la Virgen del Rocío, es en el Rocío, y automáticamente convertir el Rocío en un premio que decidimos, gobernamos por independencia de a dónde pertenecemos los rocieros. Pues algo parecido. Algo parecido. ¿Qué es lo que era entonces Palestina? Pues Palestina entonces llevaba formando parte del Imperio Otomano 500 años. 500 años. A los otomanos lo que les interesaba eran los impuestos, como anteriormente a los romanos. Y convivían perfectamente con los palestinos. Bien, un dato. En 1908, en la zona ya existía la Anglo-Persian Oil, la Anglo-Persian Oil. Digamos que lo que fue luego la British Petroleum. Y ya se conocía la cantidad, las ingentes cantidades de petróleo y de gas que existían en la zona. Ya se había construido el canal de Suez, que fungía como la vía más rápida para conectar la metrópoli colonial inglesa con sus posesiones en el Indo-Pacífico, fundamentalmente India. También los franceses, con sus posesiones en el sudeste asiático, perdón. En 1916 se producen los acuerdos de Sykes-Picot, o sea, dos representantes del imperialismo inglés y francés deciden cómo se van a repartir el Imperio Otomano cuando Turquía sea derrotada, porque Turquía comete un error, y es apoyar la triple alianza a la que pertenecían en la Primera Guerra Mundial. Pertenecía Austria, Alemania e Italia. Enfrente estaba la Triple Entente, a la que pertenecía el Imperio Británico, Francia y Rusia. Pues ya en el año 1916 se estaban repartiendo los ingleses y los franceses lo que luego sería la mayor bolsa de gas y petróleo hasta este momento conocido del mundo. Un año después, en 1917, cuando ya estaban en los umbrales de la derrota de la Triple Alianza y los otomanos, se produce la Declaración Balfour. Arthur Balfour era el secretario del Foreign Office, el ministro de Exteriores, y le envía al barón de Rothschild una comunicación diciendo que el gobierno de su graciosa majestad ve con buenos ojos la creación de un hogar nacional judío en Palestina,
la que aún estaba dentro del Imperio Otomano, pero que ya el año anterior Sid y Picot habían decidido que la ocupase el imperialismo inglés para que la administrase. A los franceses le dieron el derecho a Siria, de ahí este conflicto permanente que tiene Francia con ese país y con sus gobernantes. Entonces, luego se producen todos los demás acontecimientos, porque lo que se necesita en forma de peregrinación constante, con la protección del imperio inglés. Empiezan a producirse incluso hasta fomentos de grupos terroristas, Haganah, Stern, Irgun, que se dedicaban a dinamitar incluso donde estaban residenciadas las delegaciones de la propia administración colonial inglesa, como el famoso atentado al Hotel Rey David. Por cierto, todos esos terroristas terminaron siendo primeros ministros y presidentes, luego daré sus nombres, del Israel sionista. Que se conseguía meter dentro, como una especie de cuña distorsionadora, del corazón de Medio Oriente a un país que no era del Medio Oriente, que era un país fundado, creado, gestado bajo la égida del imperialismo, primero inglés y francés y posteriormente norteamericano, a partir de la Segunda Guerra Mundial, que es cuando los Estados Unidos sustituyen a Inglaterra en lo más alto de la pirámide colonial mundial. Y esa es la razón. Digamos que Israel es el portaaviones del imperialismo norteamericano en el corazón del centro del Medio Oriente, de la misma manera que el portaaviones norteamericano en el mar de la China es Taiwán, cara a la República Popular China. Y en esa dinámica de conflicto permanente se mueve el mundo. Se mueve el mundo, además, con la aparente necedad de los gobernantes del llamado mundo occidental desarrollado, la Unión Europea, Estados Unidos, etc. Porque el control de los medios de comunicación y fundamentalmente la visión que tenemos a través de los ojos de las cámaras de rodaje de Hollywood hacen que nos pensemos que las cosas que están sucediendo suceden de manera espontánea, sin que hayamos analizado previamente su génesis a partir del conocimiento del relato real de los hechos. Israel no es un país épico, no es un país encantador, porque están condicionados por la presencia de los desalmados árabes o los musulmanes que le rodean. No, es un país sionista de naturaleza criminal, colonial y expoliadora. Y por si alguien tiene duda de cuál es su futuro es que desaparezca. Entre otras razones, aparte de la voluntad o voluntarismo que algunos pudieran creer ver en nuestras palabras, les voy a dar un dato. Israel es lo que se conoce en geografía política mundial, un país exiguo. Tiene 26.000 kilómetros cuadrados. 26.000 kilómetros cuadrados. ¿Ustedes saben cuánto es esa superficie? La suma de la provincia de Sevilla y la de Huelva. No es más. Por cierto, con menos recursos hídricos que Sevilla y que Huelva, con unas tierras menos fértiles que Sevilla y que Huelva, y frente a la convicción y creencia de su invencibilidad falsa, es simplemente un instrumento de penetración y control del imperialismo norteamericano al que permanentemente le están inyectando decenas de miles de millones de euros. Desde el año 1950 y tanto al año 2010, creo recordar, por reparaciones de guerra, los alemanes le entregaron más de 80.000 millones de euros.
Los norteamericanos, por razones de naturaleza geopolítica, geoestratégica y económica, más de 350.000 millones. A partir de que se desarrolle el proceso de multipolaridad que se está dando en el mundo, la creciente presencia activa e influencia de los llamados BRICS, el nuevo mundo que se conforma, y el desplome del liderazgo unipolar norteamericano en el mundo, las posibilidades de supervivencia de Israel van descendiendo espectacularmente. Porque además, el 80%, como bien ha dicho Juan, yo diría que más, dice el 90%, ¿no? Son askenazis, gente que no tiene nada que ver con ellos, con los hebreos originarios, que esos sí son semitas, con los cristianos originarios, que esos sí son semitas, con los árabes originarios, que esos sí que son semitas, ellos son askenazis, caucásicos. Un ejemplo, me he procurado buscar la información. Los patriarcas fueron los que ni se sabe si nacieron, si existieron. Pero los del Israel reciente, digamos desde el final del siglo XIX para acá, se podrían considerar que son los siguientes. Theodor Herzl, el señor de barba luenga, ¿verdad?, que aparece de perfil en todas las fotografías de la reunión de esta gente. Era de Budapest, concretamente de Pest, al otro lado o enfrente de Buda, Hungría. Jan Weizmann, que fue al que le comunicó el barón de Rothschild y Arthur Balfour, le comunicó lo que su graciosa majestad, la reina de Inglaterra, había decidido. Jan Weizmann, que fue además el primer presidente del Israel que conocemos, era de Bielorrusia. Ben-Gurión, que fue primer ministro y uno de los que se puede considerar fundador del Israel moderno, era de Polonia. Golda Meir, la que decía que no existía nadie, que por tanto lo podían ocupar, era de Kiev, de Ucrania. Simón Pérez, ustedes lo recordarán, porque es contemporáneo de nosotros, era de Bielorrusia también. Y Moses Kizan, de Irán. Pues bien, por cierto, este criminal tuvo que dimitir en el año 2007 porque se dedicaba a forzar sexualmente a sus allegadas, en este caso a las personas que con él trabajaban. De los 11 presidentes que desde el año 1949 hasta el presente, de los 11 presidentes que ha tenido Israel, 8 no nacieron en la sagrada tierra de Israel. Simón Pérez, Moshe Kizan, Yossi Esprinsat, que nació en Moscú, Ben Zvi, que nació en Poltava, Imperio Ruso, Kadis Luz, que nació igualmente en el Imperio Ruso, Salman Saksar, que nació en Bielorrusia, Efrim Kassim, que nació en Kiev, y Yair Herzog, que nació en Belfast, Irlanda del Norte. ¿Dónde está el carácter antisemita de aquellos que decimos que son unos farsantes y que no hay tal grandeza ni épica supuestamente, como decía anteriormente, semita? El futuro de Israel es complejo, muy complejo hasta el extremo de que conforme vaya decayendo la influencia de los Estados Unidos, irá aumentando su riesgo. La solución, muy fácil, señores. Este problema lo crea Europa. Y si me apuran ustedes, el cristianismo europeo, que acusaba a los judíos
de estar maldito por haber crucificado al Señor Jesucristo, referente y principal icono de los cristianos. El problema de los askenazis, que por cierto, que no se mezclan con los hebreos del lugar, los pocos que existen, lo tiene que resolver Europa. Como inicialmente trató de resolverlo, se habló de la posibilidad de que fueran a Nueva Zelanda. Incluso se habló a principios del siglo XX de que fueran a África. Hay quien incluso habla de que se podrían haber ido a Argentina. Y hay quien habla ahora incluso de que se vayan porque son, insisto, un movimiento político sectario que se vayan a Australia, donde hay 7 u 8 millones de kilómetros cuadrados, mientras que los australianos son 40, 50 millones de habitantes. Por cierto, no fueron los palestinos quienes asesinaron en el Holocausto a los judíos, fueron los nazis, los alemanes. Los alemanes. ¿Cuál fue la razón por la que aquellos, los alemanes nazis, bueno, también algunos que otros países del entorno de Alemania, ¿por qué no resolvieron ese problema? Integrándolo primero, apoyándolos y no haciéndose eco de esa barbaridad histórica de que era el pueblo elegido. Los dos estados, Juan lo ha dicho, yo lo voy a decir muy brevemente también. La primera persona que dijo que era imposible los dos estados se llamaba Fidel Alejandro Castro Ruz. Ayer hizo 8 años que falleció, por cierto. Ayer, día 25 de noviembre del año 2016. Es imposible, por razones físicas. No caben 7,5 millones de judíos en un espacio de 21.000 kilómetros, 26.000, al que hay que sumarle toda la diáspora palestina que está excluida, que ha sido trasladada de forma forzada, que ha sido expulsada de su tierra, a las que hay que devolverle sus tierras ocupadas, sus casas intervenidas y sus cultivos de olivos arrasados. Porque lo que está haciendo en Palestina con el pueblo palestino, los judíos, es un etnocidio, no solamente un genocidio. Quieren borrar sus esencias culturales, sus tradiciones. En los últimos años han destruido, cortado y quemado 3 millones de olivos. 3 millones, que forma parte de la cultura, de nuestra cultura mediterránea, que no de la cultura caucásica, que es de donde procede el 90% de los sionistas israelíes. Ustedes saben las horas de crecimiento, de trabajo, los millones de lágrimas de sudor, gotas de sudor, para hacer que se dieran 3 millones de olivos. ¿Saben ustedes la cantidad de millones de hombres y mujeres y niños que no pueden ser curados con el aceite, alimentados con el aceite, por acción criminal del gobierno israelita? Y todavía nos quedan dudas en cuanto a responsabilidades. En el año 1986, el Partido Socialista Obrero Español nos somete, ratificándolo con un referéndum amañado en la OTAN. El 1 de enero de 1986 nos meten en la Unión Europea, entre otras cosas, con las consecuencias que todos conocemos. Práctico desmantelamiento de la actividad industrial y sustitución por el sector terciario y turístico, y reconoce al Estado judío. 1986 es el punto de inflexión del proceso de entrega de nuestra soberanía y sobre todo de nuestra política histórica y nuestra relación histórica con el mundo árabe, del que procedemos cultural
y yo diría que etnográficamente en gran medida, étnicamente en gran medida. ¿Todavía quedan dudas acaso de que los que se defienden son los que están ocupados y que el agresor es el ocupante? ¿Cómo es posible que este país, con esta tradición, tenga unos gobernantes que no sean capaces de al menos permitir que se conozca la historia? Y esta es la historia. Les invito a que profundicen ustedes en ella. Les invito a que busquen ustedes los orígenes del conflicto, pero haciendo caso omiso de la permanente presión a la que les somete un sistema mediático como el que tenemos controlado, mediatizado y babosamente obligado a aceptar los designios de quienes controlan en sus consejos de administración el paquete accionarial de los grandes medios en más de un 80%, por procedencia, por cierto, norteamericana en su gran medida. Les invito a que hagan ustedes una especie de recorrido, porque fue nuestra relación con el mundo árabe, recorrido histórico, y veamos nuestras similitudes, nuestras coincidencias, y comprobemos que está siendo un pueblo maltratado, pisoteado, como lo está haciendo el Sáhara. El Sáhara. Profundicemos también en aquella historia que se nos ha olvidado. Cuando yo iba a los campamentos de refugiados, ya no voy, porque no puedo soportar la presencia de quienes han entregado el Sáhara a la satrapía, al Agüí. Compruebo que todavía nos enseñan el carnet de identidad español. El carnet de identidad español. Eran conciudadanos nuestros. No era una colonia, era una provincia. Así decía el franquismo. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues lo que ha pasado se lo voy a explicar. Lo que ha pasado es que este desalmado que aparece de vez en cuando por San Censo y de nombre de Juan Carlos I, el demeritado emérito, el baboseante emérito, mientras que les decía a los soldados españoles que lloraban al ver que tenían que abandonarlos porque llegaba la Marcha Verde, que entregaría hasta la última anciana de nuestro país su gota última de sangre por defenderlo. Juan Carlos I negociaba con Kissinger la entrega al reino de Marruecos del Sáhara Occidental. Pero es que está acreditado además. Está acreditado. Es que cuando se han abierto los archivos, han aparecido de la CIA cómo se reunía Manuel Prado y Colón de Carvajal en nombre de Juan Carlos I en octubre del año 1975 en Nueva York, garantizándole primero que le iban a entregar el rey Juan Carlos I, efectivamente el Sáhara a Marruecos, pero exigiéndole a su vez a los Estados Unidos el apoyo militar, político y financiero que compensara de alguna manera esa decisión. Este país engaña al pueblo saharaui. Le diría más todavía, más incluso que Suárez, fue Felipe González. El mismo Felipe González que cuando un día, hacía pocas semanas que había terminado la guerra, los saharauis se equivocaron a mi punto de vista. No tenían que haber firmado nunca el armisticio que firmaron cuando tenían prácticamente la guerra ganada. A la vuelta, todavía con los vehículos blindados marroquíes humeantes en Tifariti, yo me encontré en la sede del quinto frente, del Frente Polisario, con Brahim Gali a la sazón, ministro de Defensa, hoy primer ministro o secretario general del Polisario, donde me mostró la película 100 años de lucha, en la que Felipe González Márquez
decía lo mismo que dijo el rey Felón Juan Carlos I, que el pueblo español nunca permitiría que los saharauis perdieran su patria. Y que cuando el Partido Socialista ganara las elecciones, el pueblo saharaui recuperaría su patria. El mismo que luego lo entrega a ese pueblo y cuyo epígono Pedro Sánchez ha rozado lo que ni siquiera se atrevió a rozar, no a invadir, sino a rozar el campo en el que se había acordado entre todas las fuerzas políticas que al menos el status quo del Sáhara Occidental y de nosotros con ese conflicto se mantuviese. Porque somos la potencia administradora, compañeros y compañeras. Somos la potencia administradora. Estamos permitiendo que los asesinen nosotros, que somos la potencia administradora, a compatriotas que fueron nuestros y que ahora le van a entregar el control del espacio aéreo. Y que este país no está ni siquiera estimando la posibilidad de que atienda a lo que acaba de decir los tribunales de la Unión Europea, de que todas las extracciones de pescado, así como todas las explotaciones agrarias, son ilegales, porque está siendo ocupado por una potencia extranjera de la que usted, señor Pedro Sánchez, es el presidente del gobierno que administra con su condición de administrador colonial ese suelo ocupado. ¿Por qué no reaccionamos? ¿Por qué no nos dejamos de paños calientes y de cuitas y de abrazos y de lágrimas cuando vemos a los saharauis como nos recuerdan con su presencia que fueron nuestros compatriotas? ¿Y por qué no le exigimos a esta partida de políticos, a esta caterva de indeseables que nos gestionan y que nos ocultan la realidad del conflicto, que cambie España de posición, que se resista frente a la presión de Francia, a la presión de los Estados Unidos? En 1991, yo entré con mi amigo Carmelo Ramírez, a la sazón alcalde de Santa Lucía, de Gran Canaria. Entramos con una avioneta en el Ayun. Adujimos que yo entonces creo que era diputado provincial, era alcalde de Puerto Real. Entramos con una avioneta aduciendo, de que habíamos aterrizado porque no teníamos más remedio, porque teníamos una avería. Fuimos andando desde el Ayun desde el aeropuerto del Ayun, que es un aeropuerto militar, al lado había un asentamiento militar. Fuimos andando hasta el Ayun. En el Ayun, en el ¿cómo se llama esto? Lo que fundó ¿cómo se llama? Fray Ibarra. Los paradores. Fuimos andando hasta el parador, precioso parador, parecía una alhambra pequeña de la Ayun, en un intento de vernos con la MINURSO, la Misión de Naciones Unidas para el Referéndum del Sáhara Occidental, que se comprometieron a que una vez que firmó el armisticio, a los 6 meses se haría el referéndum con la base de la relación, ¿no? de los que aquí vivían, que no eran otros más que los originarios, ¿no? Con el censo electoral. Nadie nos permitió que nos montáramos en un taxi, sino que fuimos acompañados a una prudencial distancia por los coches de la guardia marroquí. Pero lo más sorprendente no fue eso, lo más sorprendente fue que en el edificio de la terminal del aeropuerto, en las paredes, había grandes fotografías con la cara de Hassan II proyectada sobre un mapa donde aparecían todas las islas del estrecho de Gibraltar, coloreadas con el color de la monarquía alauí.
Ceuta y Melilla coloreada con el color igualmente. Toda Mauritania y más al sur incluso hasta el Sahel coloreada igualmente, lo que llaman el Gran Magreb. La línea roja, por cierto, que la pararon la penetración de los marroquíes recién conseguida la independencia, los argelinos la pararon donde están situadas ahora mismo, en Tinduf, y trataron, se metieron varios cientos de kilómetros y una fuerza de tanque enviada por Fidel paró y no llega a Rabat porque Fidel le dijo para atrás a las líneas argelinas establecidas. También aparece coloreada, y las Islas Canarias. Ese es el objetivo del Gran Magreb. Ese es el objetivo del Gran Magreb. Y sigue objetivo que oficial ni públicamente nunca han desistido de obtener. Entonces, como decimos en Cuba, no comáis más mierda. No coman ustedes más mierda. Hoy, un Sáhara libre e independiente, y nada, yo diría integrista, con gente educada en su inmensa mayoría, los profesionales y los que tienen un nivel superior de estudio en Cuba, es un país y un estado que interesa al flanco occidental atlántico, a nuestro país, y yo diría que a todo el África sahariana, Entonces, me parece terrible este comportamiento antipatriótico de vendepatria de los gobiernos que han ido entregando a este pueblo digno, orgulloso, hermano nuestro, de la forma tan vergonzante que lo han hecho. Me parece lamentable. Y hay que señalar a los responsables políticos. Y no hay que preocuparse ni molestarse por una supuesta invocación de la unidad política, de que incluso tengamos, bueno, como el caso de la señora que ha salido con gesto adusto, yo diría incluso que hasta más que de pesar, de desprecio. Sino, tenemos que seguir defendiendo, porque esto es lo bruto. Por cierto, están en guerra, para que lo sepáis. Eso de que es una guerra de baja intensidad, ni mijita. De baja intensidad, ni mijita. Lo que ocurre que en este país, y lo que ocurre que en esta Unión Europea, hasta que el silbido de las balas no empieza a escocerle en las orejas, no cambian los políticos de actitud. Que sepan que está en la puerta, que las balas que se disparan están en la puerta. No piensen que tenemos una especie de barrera que nos protege de los conflictos que están más al sur. El conflicto va a venir. Y va a empezar porque el conflicto le resulta muy difícil de mantener a Marruecos. Y por tanto, las razones de naturaleza económica, sociales, etcétera, que pueda traer consigo negativas ese deterioro de la economía, puede que termine explotándonos en las manos. La gran invasión de los bárbaros, decía Le Pen, vendrá por el sur. Es una manera despreciable, si ustedes quieren, de decir que los negros vienen y los magrebíes vienen a pedir lo que es nuestro. No, vienen a reclamarle lo que decenios, centurias de años expoliándolo, les hemos ido quitando, les hemos ido robando, y algún día vendrán a pedirnos cuenta. Procuremos estar en el lado de los justos, para que nos respeten a nosotros, dado que los gobernantes no lo hacen. Para estar fuera, el tiempo que de hablar y recordar que el sábado a las 12 de la mañana, ahí abajo, tenemos una concentración.
Mientras se decide alguien, dos consideraciones pequeñitas para el choque. El rey de España, el Felón, como te gusta a ti decirlo, estuvo a punto, con tal de ser rey, evidentemente entregó el Sáhara y estuvo a puntito de entregar Ceuta y Melilla. Está acreditado, como tú decías, en papeles desclasificados en Estados Unidos, o sea, de los papeles de la CIA, que con tal de ser rey estaba dispuesto a dar lo que fuera. Lo que ocurre es que los militares españoles en ese momento decían, bueno, una cosa del Sáhara, pero Ceuta y Melilla, por ahí no pasamos. Y entonces se echó un poco atrás. Pero eso está acreditado, lo podéis buscar en los papeles de la CIA que están colgados por ahí. Y otra cosa interesante es que ha hablado el presidente de dónde venían y demás, pero además el presidente del Estado sionista, el señor Netanyahu no se llama Benjamin Netanyahu, sino que se llama Benzion Milejowski, y es polaco. Que es el que está liando la parda en este momento, y es que no es de ahí siquiera. Porque todos, para que parezcan que son judíos de pedigrí, se cambian el nombre. O sea, de Simón Pérez, toda esta gente se Simón Pérez se va también, no sé qué, y se puso el apellido de Pérez porque le parecía más judío, tal. Pues todos se cambian los nombres porque de nuevo quieren tener una relación con una tierra con la cual quieren. Preguntas. Yo iba a decir que cuando tú dijiste que habían mercenarios hispanohablantes, puedo decir que hay mercenarios de Colombia. Sí, siempre. Y en Colombia es un país de conflicto. A raíz de eso ha habido mucho desplazamiento, muchos asesinatos y quienes integraron parte de lo que fue el paramilitarismo fueron israelíes los que entrenaron a esos paramilitares, que luego asesinaron y masacraron a pueblos indígenas, a pueblos campesinos que solamente cultivaban sus tierras. Y cuando dicen el colonialismo y eso, y de lo de perder parte de territorio, Colombia era más grande, Panamá era de Colombia. En 1903, Estados Unidos no sé cómo fomentó una revuelta nacional y endeudó tanto a Colombia con armas que cuando hicieron lo de Panamá no tuvo Colombia como decirle no a Estados Unidos y perdió una gran parte para Estados Unidos poder tener su canal de Panamá. Totalmente de acuerdo. La influencia sionista en América Latina y especialmente en Colombia es conocida y suelen ser los instructores de las fuerzas más paramilitares que están asesinando a la población. Por eso digo, siempre estos conflictos están todos unidos y en este caso el sionismo muestra su peor cara en países como Colombia y es una fuente de mercenarios para prácticamente en la mayoría de las guerras del mundo. En Ucrania ha habido ya y muchos colombianos, también lo ha habido en... Norcoreano, te olvidas, norcoreano, que te olvidas que eres mi madre, no sé quién eres, pero que eres mi madre. No son Norcoreano, no son de eso, te olvida cuando dices, que te olvida, norcoreano, cada norcoreano. ¿Me permite un segundo? ¿Qué historia le estás inventando? Los norcoreanos. Tú lo que estás creando. Oye, escucha bien. Los norcoreanos. Sí, te voy a dar razón. Sí, te voy a dar razón. Los norcoreanos. Y Belorrucio, pero la gente. Acabamos. Ya que se ha acabado. Vale. Los norcoreanos están en la provincia de Kursk. Los norcoreanos están en la provincia de Kursk. Pero un momentito, para... No, perdona que te diga un momentito. El día que estos señores quieran que hablemos del conflicto Yo ucraniano... tenía que escuchar hablar de Palestina, que es el que está haciendo masacrar con los judíos, que son un pueblo fascista, que están matando. Eso lo he escuchado. No he escuchado las barbaridades que tú has dicho. No, eso es ninguna barbaridad. Una alta. Llevamos muchos años. Eso es lo que he escuchado. Y no te hemos visto por ahí en la pelea, en la calle, en la No,
inicien ustedes un debate sobre lo que está pasando en Ucrania, la guerra entre Rusia y la OTAN, e inviten a Antonio aquí para que debata conmigo. Yo que te tengo ganas Es muy fácil contestar, si se me permite, que efectivamente hay soldados, hay 10.000 soldados de Corea del Norte en Rusia. No están en Ucrania, no están en Ucrania, están en la provincia de Kursk, en el norte de Ucrania. Esos son datos absolutamente fehacientes. No han entrado ni muchísimo menos en Ucrania, y igual que hay mercenarios de la OTAN en Ucrania, hay soldados, no mercenarios, soldados ucranianos, perdón, soldados bielorrusos y soldados de Corea del Norte. No son mercenarios, son fuerzas regulares y tienen todo el derecho a estar allí sin ningún tipo de problema. Condenar lo que está haciendo los israelitas con los palestinos y no acusar aquí las cosas. Sí, tú después de escuchar lo que quieras. Eso es escuchar lo que está haciendo los israelitas con el pueblo palestino, que lo están masacrando y están metiendo en el Claro, pero yo espero que seguramente organicéis algo donde nos invitéis y podamos debatir, pero no organizáis nada, no. Bueno, señores, quedan 5 minutos para tener que bajarnos. 5 minutos, si alguien quiere hablar, que hable, porque a las 8 hay que darle el local. ¿Alguien más quiere decir algo? Antes de recoger. Muchas gracias. Tan desagradable, porque un acto organizado por una plataforma en la que están incluidos un montón de partidos políticos, de asociaciones y gente con buenas intenciones de saber y conocer, como nos lo han traído aquí, de dejar esa versión oficial que es la que tiene este hombre y conocer otras versiones investigadas y contrastadas. Yo creo que es de agradecer que estéis aquí y que nos hayáis dado esta versión, y que bueno, que lo que deseamos todos es un mundo mejor, más justo y más pacífico. Y en eso estamos. Yo creo que nos habéis dado la pista también para seguir investigando y seguir mejorándonos, porque no tenemos otra forma de conocer que, yo qué sé, si está todo maleado, para saber la verdad es muy difícil. Y entonces, bueno, pues agradeceros simplemente que vengáis aquí, que nos contrastemos esa información. Y bueno, y siempre hay gente desagradable que en un momento dado nos parte por medio el acto, ¿no? Aguantado hasta el final para dar su patada. Pero en fin, pues nada. Muchas gracias a todos y a todas por estar aquí y ya está. Yo creo que quedamos para otra. El año 1992, todos los que aquí están seguro que lo conocen. Yo tengo una pasión más que acreditada por Fidel y su pensamiento político. Pero en el año 1992, Fidel Castro dijo algo que fue considerado apodístico, que lo apunté. Dice: la próxima guerra en Europa será entre Rusia y el fascismo, excepto que el fascismo entonces le llamarán democracia.